acostumbrarse a evaluar de forma ordenada para que no se les pase nada y básicamente hacerlo en forma correcta para llegar a un diagnóstico correcto. Bueno, esto quiero que me... El caso es una mujer de 47 años, secretaria divorciada, no hay ningún antecedente. Más o menos 2 meses antes de hacerle la consulta, refiere, a ver, entiendan, poliartralgia es el dolor articular. Cuando escuchen artralgia, es dolor articular. Pero la poliartritis, aparte del dolor, se evidencia, pues, aumento el volumen en las articulaciones. Artritis, o sea, una poliartritis sería una inflamación, y una poliartralgia es solamente dolor. Se me puede doler la muñeca, el hombro, la rodilla, sin necesidad de haber inflamación, ¿no? Entonces, 2 meses, consulta por poliartralgias, de preferencia predominio matutino, que no se relaciona con ninguna actividad, no es cuando camina, cuando hace alguna actividad, no, simplemente tiene dolor, ¿no? Y aparte de eso refiere que se cansan fácilmente. Al examen, pues, ella refiere el dolor en casi todas las articulaciones. Es el típico paciente que todo le duele. Le duele todo, todo. Usted le dice, sí, le duele, sí, 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 sí. Entonces, este es el típico paciente de esa naturaleza, ¿no? Cuando le examinan las articulaciones, ustedes notan que no hay sinovitis, no hay calor, no hay signos de inflamación, ¿no? Entonces, la pregunta todos contestan, para eso va a ser la asistencia. ¿Es un lupus? ¿Una artritis seronegativa? Cuando vean OA es osteoartrosis generalizada, es una poliartralgia psicógena que está en la cabeza del paciente, o es una fibromialgia reumática, ¿no? Ahí colocan las respuestas todos en A, B, C, D y E. Y eso asistencia. Dale. D, nada, 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 nada. No se copien, pues. ¿Ves? Por ahí hay uno diferente. Hay uno que piensa diferente. Si hay 2, 3, ya ves. Dale. Son las... Listo, ya no piensen mucho, muchachos. Ya está para... Ya está ahí. 12. Ah, ya, sigan, faltan 20 segundos. 14. Dale, faltan 2. ¿Quién más está pensando? Ahí está el otro. Ya está, hasta ahí quedó. Listo. Una respuesta, es sencillo. Entonces, ¿cómo abordamos los trastornos musculoesqueléticos? ¿Qué nos interesa saber? Primero, el problema es definir. ¿Se trata de un problema articular o extraarticular? ¿No? Articular significa que hay compromiso en sí de la articulación, y extraarticular significa que está por fuera de la articulación, ¿no? Puede ser ligamentos, tejido periférico, ¿no? Eso es clave para a partir en la evaluación de los trastornos articulares, ¿no? La siguiente pregunta es agudo, cuando es menor de 6 semanas, o crónico. Crónico generalmente más de 6 semanas. En general se define como mayor de 12 semanas, pero, señora, ¿qué tiempo tiene el dolor? No, más o menos algunos recuerdan, inclusive con precisión, en qué momento se inició. Otros asumen que más o menos, doctor, hace 2, 3 meses tengo esa molestia. Entonces, a eso ya lo definirían como crónico. Entonces, definir también es inflamatorio o no inflamatorio. No inflamatorio, pues tipo artritis, artrosis. En cambio, los inflamatorios tipos artritis reumatoidea, tipo lupus. Diferenciar eso es importante. Y además evaluar si es una sola articulación, son varias articulaciones, es aditivo, se van sumando, ¿no? Eso es importante para evaluar, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Este es un cuadrito que resume lo que les he manifestado, ¿no? Estos 4 ítems primero. Según el número de articulaciones, si es una sola articulación sería monoarticular. Si es una inflamación de esa articulación sería una monoartritis. Son entre 2 y 3 articulaciones, sería una oligoartritis o oligoarticular. Y si son más de 4 articulaciones, son poliarticulares, ¿no? El tiempo les manifesté menor de 6 semanas o mayor de 6 semanas, pero ustedes con seguridad más de 2 semanas, para que no tengan dudas.
O sea, más de 3 meses de dolor ya lo definen como crónico. Doctor tiene 8, un mes y medio, 2 meses, bueno, está por ahí en el borderline. Esperen, de repente los cuadros a veces se presentan al comienzo, no con todo, no son floridos. Si no fuera fácil, pues hacer los diagnósticos. Por ejemplo, una artritis, a veces el paciente inicia con rigidez solamente, adormecimiento de las manos, pero conforme pasan los días, los meses, van apareciendo nuevos síntomas. Por eso traten de, al comienzo, pues si no llegan al diagnóstico, hacer el seguimiento del paciente, ¿no? Y otra cosa importante es pedir los exámenes adecuados. Ustedes primero tienen una sospecha clínica, se van a apoyar de los exámenes. No es que los exámenes piden un montón de exámenes, como hacen, para saber qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Ustedes tienen una sospecha y en base a esa sospecha hacen el pedido de exámenes, ¿no? Eso es importante recordarles. Entonces, les comentaba también si es inflamatoria o no inflamatoria. Es importante eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si es no inflamatoria, empeora, pues, generalmente las artrosis. ¿Cuándo empeora? Cuando el paciente camina un poco más, cuando carga peso y cuando descansa, reposa, el dolor desaparece, ¿no? A diferencia del inflamatorio, que descanse o no descanse, en la noche, en la mañana, tiene el dolor. El dolor obviamente es por la inflamación de la articulación. Algunos casos en los que reposan los pacientes con artritis inflamatoria, inclusive hay más dolor. Eso es importante, ¿no? A veces se acompaña, por ejemplo, en la acción de rigidero mayor de 30 minutos. A veces los pacientes, a veces es difícil, inclusive a mí sucede diferenciar si es una artritis o una artrosis al comienzo, ¿no? Dice, doctor, amanezco con los dedos que no los puedo cerrar. ¿Qué tiempo más o menos, señora? Que más o menos una hora, te dicen. Pero tú ya cuando le evalúas al paciente, le ves las deformaciones distales, todo, dice, ah, no, esto es más una artrosis que una artritis. Al comienzo no hagan así de frente y digan, señora, usted tiene una artritis, no. Vamos a ver, le evalúan, terminan su evaluación, al final, señora, me parece que se trata de tal artritis o artrosis y vamos a confirmarlo o alejar la posibilidad con los exámenes pertinentes, ¿no? Entonces ustedes solicitan los exámenes solamente necesarios, no pidan pues 100 exámenes para saber diagnosticar, cuando el exceso, como les comento yo siempre, no es bueno. Porque si no, después les sale otro examen positivo, van a pensar que es otra cosa y al final se van a distraer en el diagnóstico. Entonces tiene que ser el examen. Siempre hay, por ejemplo, yo siempre les comento, hay una prueba que se llama el Gold Standard, una prueba de oro, que es la prueba que te da o te acerca más al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una lesión acá, ¿cuál es el Gold Standard? Hacerle la biopsia, pues. No, de frente al grano. Ustedes sacan la muestra, le envían a patología y con eso ya se aproxima al diagnóstico. Acá es, por ejemplo, si yo tengo una inflamación articular, sospecho que es una artritis séptica, ¿qué tengo que hacer? Una artrocentesis, retiro líquido, envío, hago un gran solamente con gran. Si hay bacterias, es una artritis séptica. Entonces el diagnóstico está ahí. De frente, el examen que más ayuda les va a proporcionar. Obviamente que en los inflamatorios pues hay signos de inflamación, aumento de volumen, aumento de temperatura, dolor a los movimientos, ¿no? Eso es importante. Otra cosa importante es axial o es periférica, ¿no? Por ejemplo, en una polimialgia reumática, generalmente el dolor es escapular o a nivel de la cintura pélvica, a diferencia pues de una artritis tanto reumatoidea como seronegativa, los dolores son más periféricos. ¿Quién está con la cabeza baja? A ver acá. Luciano Jesús. Hola, doctor. ¿Estás Hola, viendo el hola, hola, partido? hola. Ya se acabó el partido. Estaba escribiendo a más de 100. Ah, no, de ahí se quedan con la presentación. Ay, Ahí ay. se quedan. Y las preguntas ya las envié antes inclusive. Yo porque el doctor Carmona creo que va a ser el encargado del curso. Entonces ya nos pidió las preguntas. Ya están adelantadas las preguntas. De aquí les digo que les voy a preguntar. Por eso estén atentos. Bien. Ya lo mismo, ¿no? Si es una articulación monoartritis, va de 2 a 4 oligo y si es más de 4 poliartritis. Ahora, cuando un paciente, les comentaba, viene a la consulta por un dolor articular, ustedes traten de preguntar desde un comienzo. De aquí voy a darle más o menos lo que deben preguntar, pero por lo menos si ¿fue súbitamente, se inició o fue
A veces es insidioso, ¿no, doctor? Empecé como que no podía cogerlas. A veces otros refieren, se me caían, las cogía y se me caía. Doctor, después no podía cerrar la mano. Entonces ustedes van tratando de hacer el seguimiento de ese síntoma, ¿no? ¿No? Después, ¿qué pasó, señora? Después, ¿qué sucedió? Hay unos que se acuerdan muy bien, ¿no? Hay otros que no, pues me duele, ya me va a pasar. Y a veces pasan desapercibido el cuadro, ¿no? Pero en otros sí son más cautelosos, inclusive anotan, te llegan a la consulta con una lista, doctora, esto y esto. Eso es importante, ¿no? En las artritis crónicas, por ejemplo, la típica artritis crónica es la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Y por qué eso es hacer un diagnóstico correcto? Porque, por ejemplo, hay artritis que son muy agresivas y al final deforman las articulaciones. Con los a venir de los tratamientos nuevos, generalmente las drogas que modifican la evolución de la enfermedad, cada vez vemos menos los... Antes sí se veían los pacientes con los dedos, no sé si me verán, con los dedos es así, las articulaciones sí. Pero casi conforme aparecieron los nuevos medicamentos, inclusive ahora la terapia biológica, ya es más difícil ver ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ni bien sospechamos que es una artritis agresiva, le arrancamos tratamiento, terapia biológica, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bueno, los inflamatorios ya les comenté. Los no inflamatorios, como les digo, la artrosis. A veces hay pacientes, por ejemplo, los que jugamos fútbol, muchas veces al final casi la mayoría de futbolistas terminan con artrosis, ¿no? Caminan, la cojean, y ese es producto del desgaste, del uso de la articulación, ¿no? Las caderas, usted ve un futbolista antiguo, anda todo. ¿Por qué? Porque las articulaciones, pues, y sobre todo los de alta competencia, pues terminan con... Ahora, acuérdense que la artrosis, por ejemplo, tiene una carga genética, ¿no? O sea, si sus padres sufren dolores de rodillas, ustedes lo encuentran, posiblemente ustedes el 50% tienen, de los hermanos van a salir, van a heredar la enfermedad, sobre todo la artrosis. Bueno, la fibromialgia, eso también la vez pasada, creo, no sé si, creo que es en Medicina 1 que tenemos la clase de fibromialgia. Entonces, es un diagnóstico a veces de exclusión, porque es el típico paciente que le duele todo, le duele la espalda, le duele el cuello, hay puntos dolorosos, ¿no? Si bien es cierto que los criterios de diagnóstico han variado, pero todavía más o menos nos ayuda, más o menos el paciente se queja de dolores en múltiples articulaciones y a veces dolores musculares. Ya, entonces, este más o menos es un cuadrito para resumir cómo enfocamos un paciente con artritis o artralgia. Entonces ya saben la diferencia que es una artralgia y una artritis. ¿Sí? A ver, Oviedo, ¿cuál es la diferencia entonces de una artritis y una artralgia? Artritis significa una inflamación. Artralgia es solo el dolor de la articulación, pero artritis es el dolor más inflamación. Claro, y hay cambios inflamatorios, aumento de volumen, usted le tocan calor, rubor, todos los signos inflamatorios, ¿no? Entonces, si quieren levantar la mano, ahí les veo la manito. Si alguien quiere preguntar algo que no entendió, me avisa, ¿no? Para irle a ayudar. Es muy bien, Oviedo. Parece que estás atendiendo. Entonces, la primera es confirmar si se trata de una artritis y solamente no de un problema. O sea, si es articular o extraarticular. Eso es lo primero que diferencia. Eso pasa a veces, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice? Si yo tengo una tendinitis, por ejemplo, del rotuliano, ¿sería articular o extraarticular? Por ejemplo, en la rótula tenemos el tendón rotuliano. Se me inflama el tendón rotuliano. Pateé mal. ¿Qué sería? ¿Articular o extraarticular? A ver, Víctor. Bueno, doctor, desde mi punto de vista sería extraarticular, ¿no? Porque es, digamos, como que los tejidos circundantes a la articulación. Y ahí Eso, está el tendón, pues, ¿no? muy bien, esos son los tendones, son extraarticulares, las bursas, las bolsas. Detrás de la rodilla hay una bursa, a veces se inflama y da una bursitis. En los tendones sería una tendinitis de la patela, ¿no? Del tendón patelar. Entonces eso es lo primero diferencia. ¿Está dentro de la articulación o fuera de la articulación? Ver, los siguiente paso sería tratar de diferenciar si es una articulación, dos o más de 4 articulaciones.
La otra sería lo que les digo, así en ese orden, agudo o crónico, ¿no? Agudo menor de 6 semanas y crónico mayor de 12 semanas. Y obviamente que también es importante ver si hay alguna afectación extraarticular, no solamente el tejido periférico, sino en el contexto de una enfermedad sistémica, por ejemplo. Un lupus no me da solamente compromiso la articulación, un lupus me compromete el riñón, me compromete la vista, los vasos, o sea, tiene múltiples afectaciones el lupus, ¿no? Entonces eso es importante conocer. Obviamente que es diferente, a ver, ¿por qué es importante la edad? A ver, acá está, ahí tengo la lista para ver si está presente. Córdoba Reyes, Isaí, ¿está o no está Córdoba? Presente, doctor. A ver, dale. ¿Qué te parece? ¿Por qué es importante la edad en la de una artritis o una artralgia? ¿Es igual una joven que aparezca con una inflamación de la muñeca, de la rodilla, de los codos, que un señor de 70 años? ¿Sería igual? Yo creo que no, porque con el tema de edad hay desgaste del sistema óseo y de articulaciones, entonces por esa parte no debería, digamos, es más común los dolores articulares tal vez en personas mayores. Ya, claro, es raro, ¿no? Ustedes cuando ven una joven, doctor, las articulaciones me duelen y ellos dicen se hincha. Y a ustedes, bueno, cuando hablen con un paciente, depende del nivel, pues, académico, nivel, pueden decirles, si le preguntan, señora, ¿tiene edema? El paciente lo va a mirar, depende, pues, ¿no? Pero usted, señor, ¿está hinchada sí, doctor, se me hincha. Entonces, el término, como siempre yo les repito, tienen que adecuar el vocabulario al tipo de paciente, ¿no? Si el paciente, pues, ustedes creen que mejor le dicen, ¿se hincha? Sí, doctor. Entonces, efectivamente, es diferente un dolor, inflamación, una artritis en una paciente joven que en el otro extremo de la vida. Pues ustedes, como bien lo dijo Isaí, es cierto, las personas mayores, pues, de cada 10 mueren, pues a 8, a 7 le duelen hay casos raros que a veces me llaman la atención. 80, 90 años no les duele, pero nada, ni una articulación. Y eso a veces es genético, ¿no? Ese gen es. En cambio hay otros que llegan a los 45, ya les duele todo, ya no pueden ni caminar. Entonces, para eso, tienen que cuidarse, hacer ejercicio y no subir de peso. El exceso de peso, acuérdense, desgasta más las articulaciones y en pacientes con artrosis es más complicado el exceso de peso. Entonces, muy bien, el sexo es importante. Sí es cierto, por ejemplo, el lupus es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? De largo. Entonces, eso tener en cuenta. ¿Cuál es el factor desencadenante? Por ejemplo, si algún paciente sufre en algún momento de su vida alguna fractura de la tibia, la operan, bueno, ya queda bien, camina. Ese paciente, acuérdense, al final va a ser una artrosis. ¿Por qué? Porque normalmente cambia todo el eje, la articulación, no queda exactamente al 100% igualito, no va a quedar. Inclusive la formación de callo hace que quede más grande el hueso, quede más chico, y eso va, pues obviamente va a cambiar la fisiología normal de esa articulación. Entonces, eso es importante. ¿Qué lo desencadenó? Si hay enfermedades asociadas en el tipo de... la típica es el lupus, hay pues sarcoidosis, hay vasculitis que producen problema articular, ¿no? En este caso, ya, la siguiente, entonces. Ya, otra cosa que deben conocer, cómo está formada una articulación, cuáles son las estructuras, cuáles son los componentes de una articulación. Es importante porque a veces confunden, por ejemplo, confunden el cartílago articular con la membrana articular, que es diferente. Los ligamentos lo confunden con los tendones, son diferentes. Por ejemplo, acá lo vamos a ver mejor en la siguiente. Por ejemplo, esta es una articulación, las más frecuentes, lo que más tenemos son articulaciones sinoviales. Por ejemplo, un componente importante es el hueso. El hueso que no forma parte, o sea, aquí en las... Ay, caramba. ¿Sí ven? Estoy señalando. Sí, doctor. Sí, este es el cartílago articular. Conforme, por ejemplo, en la artrosis, ¿qué va a pasar con el cartílago? El cartílago es como el colchoncito. Se va a desgastar y la articulación va a tener más roce, ¿no? El mayor roce inclusive va a sonar, doctor, me suenan los huesos. Me suenan las bisagras, dicen los pacientes. ¿Es por qué? Porque el desgaste del cartílago. Imagínense,
Si le ponen 100 kilos ahí, obviamente que va a haber más fricción, ¿no? Usted le ponen 50 kilos, un flaquito, menos fricción. Por eso la primera recomendación a un paciente con artrosis, que baje de peso. Es lo primero que le recomendamos. Entonces, miren dónde se ubica el cartílago articular. Entonces, otra cosa es la membrana sinovial, es la que recubre la articulación. Aquí se forma el líquido sinovial. Este es la cavidad sinovial o el espacio articular. Los ligamentos van afuera, como bien decía Víctor, el ligamento es afuera, es extraarticular, ¿no? En la artrosis, ¿qué va a pasar en la artrosis? En la artrosis, los espacios se van, el hueso se va, casi entra en contacto y se va gastando el hueso de un lado a veces, de acuerdo a la anatomía, va cambiando, se distorsiona la anatomía. Entonces, volvamos al mismo. Entonces, en las estructuras articulares, pues está comprende la cápsula, que es todo, la cápsula articular, el cartílago articular, es lo que mencionábamos acá, la membrana sinovial, donde se forma el líquido sinovial es el que sirve como, por ejemplo, que sirve como amortiguador, que impide el contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos en los cuales el paciente tiene una artritis, se aumenta la articulación por aumento del líquido. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Se han visto hacer artrocentesis? Entonces, de la forma más aséptica posible. ¿Por qué? Porque si yo inyecto, no hago una buena asepsia, ¿qué voy a pasar? Voy a introducir los microbios. En lugar de ayudarlo, lo voy a complicar. ¿Por qué? Porque si yo no tomo las medidas adecuadas, le inyecto dentro de la articulación que se sobreentiende, más que sobreentenderse, está entendido, que es una articulación que no, sin ningún germen, ¿no? Si yo no hago las medidas, le inyecto un microbio, se me va a formar una artritis séptica. Entonces, muchas veces cuando hay una artritis o una inflamación articular demasiado, eso lo hacemos en consulta, le extraemos el líquido, es un líquido inflamatorio. A veces no van a creer, sacamos 100, 150 mililitros. Yo lo máximo que el sacado son como casi 200 mililitros de una sola articulación, ustedes con jeringa. Y si quieren ayudarle en un problema de artrosis, por ejemplo, pueden inyectarle un poquito de corticoides y lidocaína. Eso le va a ayudar y le dura por lo menos 3 a 6 meses, el paciente se va a sentir bien. No debe hacerse esos procedimientos más de 2 veces por año. Si hay gente, por ejemplo, los futbolistas, cuando hay una lesión traumática, le retiramos, le ponemos un poquito, pero ya no, a veces el paciente queda bien rápido, y nuevamente se le inyecta, no es correcto. Por lo menos al año 2, en exceso 3, pero no sobrepasar eso. Lo hacemos también en pacientes con artrosis, con artritis. Eso se llama artrocentesis. Ya, el cartílago articular, este cartílago, el que le dije que sirve como colchón, tiene pues colágeno, ¿no? Ahora, no sé si han escuchado, todo el mundo quiere usar colágeno, ¿no? Colágeno para que la articulación no se gaste, colágeno para la cara, colágeno para todo. Y a veces, muchas veces es más propaganda, no es correcto y se hace uso inadecuado. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando los escuche, colágeno para esto, no. El colágeno se forma naturalmente, ¿no? Entonces, el colágeno, pues, está compuesto, por ejemplo, este líquido sinovial hay ácido hialurónico, proteínglicanos, colágenos, todo tiene esto que ayuda en el cartílago a mantener el colchoncito para que no rocen las articulaciones. Entonces, el líquido sinovial, ¿qué va a hacer? También proporciona nutrición al cartílago, a todos los cartílagos, y no tiene vascularización. Entonces, entre las estructuras extraarticulares tenemos los ligamentos periarticulares, como dijo bien Víctor, los tendones, las bolsas. Estas muchas bolsas son fuera de la articulación y a veces se llenan de líquido. Hay que hacer también, igual que la artrocentesis, se puede extraer el líquido ese para ayudarle, sobre todo. Están los músculos, la fascia, los huesos y el nervio y todo el tejido adyacente. Entonces, los ligamentos, ¿qué son los ligamentos? Son cuerdas que unen los huesos entre sí. Por ejemplo, a ver, un ligamento en la rodilla. ¿Cuál es el ligamento más que cuando se
se rompe, es una lesión muy importante. Porque yo siempre trato de... Los ligamentos cruzados. Claro, el cruzado anterior es la lesión. Yo generalmente a veces les hablo más de fútbol porque es lo que practico. Es la lesión más temible por los futbolistas, ¿no? Cuando se rompe ese ligamento, te para un año. Porque la reconstrucción, aparte de la rehabilitación que necesita, la cirugía es bastante... Bueno, cada vez hay métodos más modernos en la cual abrevian el tiempo de recuperación. Pero ese pues hay que tener en cuenta los ligamentos cruzados. Una rodilla tiene menisco, ligamento cruzado, ligamentos laterales, el posterior. Son varios componentes. Sobre todo las rodillas son las lesiones muy importantes de estos ligamentos. Esto le decía ya, esto es solamente para resumir. Entonces los huesos no se tocan entre sí. ¿Por qué? Porque tenemos pues esas estructuras que ayudan a evitar el roce. Les decía yo que el hueso está revestido por este cartílago articular y él separa la cavidad sinovial que nos permite amortiguarlo entre los dos huesos. La membrana es esta, la membrana sinovial es aquí donde se forma el líquido sinovial y que va a lubricar y permitir que no rocen los, ¿no? Estas membranas se insertan arriba en los ligamentos, en los tendones y cubren casi toda la estructura de la articulación. Ya, hay también, bueno, traje las tres principales tipos de articulación, la cartilaginosa, la sinovial y la fibrosa, ¿no? Por ejemplo, esta es típica de la columna vertebral. Acuérdense que la columna tiene pocos movimientos, ¿no? No es diferente a una muñeca en la cual pues puede girar. En cambio, la columna es diferente, la articulación. Si bien es cierto que son móviles, tienen cierta limitación en los movimientos. No se puede, bueno, hay gente que sí es flexible, que se puede para atrás, ¿no? Arquear, pero otros que son lo ven muy complicado esas maniobras. En el centro de este disco de articulación encontramos el disco. Por eso, por ejemplo, cuando hay una hernia, ¿qué pasa en las hernias? Hernias discales. Este disco se protruye por acá. Generalmente es por acá. Al protruir van a rozar con las raíces nerviosas y se producen las radiculopatías, ¿no? Acuérdense cuando la gente dice, doctor, tengo una ciática. ¿Qué significa eso? Que ha habido lo más probable que tenga una hernia del disco. Este disco protruye, va a comprimir la raíz del nervio y le va a producir esa sensación dolorosa. En la pierna o piernas. Sí, generalmente es unilateral. A veces puede haber en las dos rodillas, piernas, pero cuando debutan generalmente un solo lado. Y la articulación fibrosa son las del cráneo, por ejemplo. Son las suturas del cráneo, ¿no? Generalmente ya cuando estamos niños ya empiezan a cerrarse las suturas. Entonces, por eso el cráneo tiene hasta cierta edad, crece, después ya no crece más. Ahora, ¿qué nos interesa saber en el dolor musculoesquelético? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Primero, ¿dónde es el dolor? Señora, señáleme dónde es el dolor para abreviar. Doctor, me duele acá, ¿qué articulación? De frente. Hay unos que les duele, me duele acá. Generalmente eso es como el caso que les puse, es dolor más psicógeno de la respuesta. Los que pusieron otra letra diferente a la D, no es correcto. Entonces, es una pregunta de examen, ya está ahí un punto. A ver, ¿cuándo se presenta el dolor? Generalmente es diferente que el dolor cuando el paciente se levanta de la cama y amanece con dolor. Otros que trabajan todo el día, pues obviamente que en la tarde, en la noche van a venir con dolor, eso ya es más mecánico. Pero el dolor inflamatorio es diferente. ¿Cómo empezó? Es importante, por eso les digo, señora, ¿cuándo, desde cuándo, cómo empezó, qué estuvo haciendo? Si bien, ojalá a veces no recuerdan, pero siempre hacer esas preguntas en forma ordenada. ¿En qué circunstancia apareció? No, doctor, cuando, por ejemplo, en la ciática, el paciente levanta peso. Para levantarse ya no pueden ponerse erguido. Entonces, eso apuesten ustedes que se trata pues de una radiculopatía, ¿no? Básicamente una ciática. La intensidad es importante. La intensidad del dolor es diferente. Un dolor radicular de una ciática que un dolor, pues, de una muñeca, por ejemplo. Una tendinitis del codo de tenista es diferente, ¿no? ¿Qué manifestaciones asociadas? Les ponía el ejemplo típico del lupus, que debuta con otros síntomas,
cómo fue evolucionando el dolor. Empezó hace 3 meses, cómo va ahora, se ha empeorado, está menor, qué le ayudó a calmar el dolor. De repente uno solamente, doctor, hice terapia, me calmó. Ah, entonces ustedes sospechan pues que no es inflamatorio, sino es no inflamatorio. ¿Cuál fue la respuesta, por ejemplo? Si yo tengo a ver, Gómez, si yo tengo una radiculopatía, un dolor, una ciática, por ejemplo, ¿qué se te ocurre que le podría ayudar a la señora? ¿Qué tratamiento? ¿Sí está Gómez? Sí, le he visto. Sí, doctor. Gómez la va. ¿No está Gómez? Sí, doctor. Sí está con sueño Gómez, a ver, la cámara. Bueno, Por ejemplo, el paciente va a encontrar con es una consulta frecuente. Doctor, me duele desde acá, desde la columna, se me va hasta la punta del dedo. Como que si me pasa electricidad. Cuando les escuchan esos términos, generalmente se trata de un dolor radicular, ¿no? De un nervio. Pero diferente es cuando es un dolor muscular. El dolor muscular le toca acá, le duele, está inflamado cuando lo mueve. Pero es el dolor radicular de un nervio es completamente diferente. Inclusive muchas veces da alodinia. ¿Saben qué es lo que es alodinia? A ver, ¿quién sabe? El dolor exagerado frente a estímulos no dolorosos. Claro, muy bien. Realmente si yo le toco, le duele, ¡ay! Grita el paciente. Por ejemplo, una exageración, digámoslo así, de algo que no debe producir dolor en el paciente le causa, tocarlo no debería doler. Pero ese paciente con alodinia sí tiene, ¿por qué? Porque hay un compromiso de la raíz del nervio. No es una manifestación. Entonces, ¿qué se te ocurre que se le pudiera dar? ¿Tú crees que si le doy un naproxeno le va a calmar el dolor? No, doctor. No, probablemente no les va a calmar. Lo que les calme es el reposo y hay que usar otro tipo de terapia que de repente más adelante lo van a ver, ¿no? Pero generalmente en los dolores neuropáticos es difícil que les alivie los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta al tratamiento? Si le digo, no, nada, me pasó, doctor, igual me seguía doliendo. Entonces, sospechen que no es un dolor musculoesquelético o osteomuscular, sino ya más es un dolor radicular, ¿no? Que necesita otra terapia, por ejemplo, para que si alguien quiere le interese. Por ejemplo, puedo usar gabapentina, pregabalina, mitriptilina, otro tipo de tratamiento para los dolores radiculares o neuropáticos. Y ahí es importante también, le produce incapacidad, discapacidad, ese dolor. No, doctor, me dolía, me tiró a la cama, no podía hacer nada. Ah, es un dolor bastante intenso, ¿no? Y hay que buscar la característica, buscar la causa de ese dolor. Bien, este es un resumen para diferenciar así un cuadrito. Y si se prende este cuadrito, van a salir del apuro. Por ejemplo, ¿es un dolor mecánico o no inflamatorio? Se le llama. El inflamatorio cuando es psicógeno. Acá está el caso del paciente que les puse. Entonces, ¿cómo es el dolor en un paciente no inflamatorio? Pónganse un ejemplo. Por ejemplo, inflamatorio, pongan artritis reumatoidea. No inflamatorio, pongan artrosis. Psicógenos son el paciente que les puse. Paciente que les duele todo. Por ejemplo, ¿cómo es el dolor en la artrosis o el degenerativo? Sigue la actividad, disminuye y se ven con el reposo. En cambio acá, el inflamatorio de la artritis no se sigue doliendo. Y el psicógeno no tiene nada que ver con la actividad. Puede seguirle doliendo, no le duele. A veces no hay variación. La rigidez en la artrosis o el degenerativo, poco tiempo, menos de 30 minutos. Y acá sí es más de 1 hora, ¿no? Generalmente más al levantarse el paciente. Y acá, pues, en el psicógeno no hay variaciones. ¿Qué es la fatiga? Acá en la artrosis no tiene fatiga. En el artritis sí, efectivamente es importante. Y a veces más en la de predominio vespertino. Y acá, pues, el paciente que se levanta y dice, doctor, no dan ganas de levantarme, dice que le duele todo, está fatigado. Está como los estudiantes, fatigados, cansaditos. Entonces eso es propio de un dolor psicógeno. Entonces, ¿hay debilidad? Acá puede haber, pero generalmente es la articulación. Pues si yo tengo mis rodillas, tengo cierta limitación, pero no es pues una debilidad importante. En cambio, en el inflamatorio sí. Cuando vean a un paciente con artritis van a ver las muñecas, todo eso sí les duele y les incapacita la movilidad. Acá es neurasténico, es psicógeno.
Acá, en la artrosis no degenerativa, no hay depresión. Acá puede haber. Una vez que mejora la enfermedad, va mejorando, se siente bien una vez que inicia. Acá sí, se deprime el paciente, pues es el paciente típico de ansiedad. Entonces, acá hay tumefacción, generalmente en la artrosis, ahí sí, les digo que se puede sacar el líquido. Acá sí, pero es caliente, hay una sinovitis franca, o sea, te encuentran, aumenta la articulación, pero con un dolor franco. Acá no hay nada de eso. Cuando lo palpan hay dolor, sí, en la artrosis, acá generalmente siempre hay dolor, y acá es el que le duele todo, donde le tocan le va a doler. ¿Ya? Calor, rubor, pues en la artritis sí va a haber, es común, acá no puede necesariamente. Crepita sí, en el artrosis, acuérdense, yo les dije en la artrosis por el roce, suena así como, suena como bisagra oxidada, más o menos. Ahora vayan a su casa, vean a su abuelita, empiecen a examinarla. Conforme de aquí que en la clase, examinen a su abuelita para ver cómo va. Si han aprendido algo de la clase. La siguiente. ¿Quiere hablar alguien? No. No. Este es un algoritmo, es chiquito, pero miren, traten de ponerlo en práctica más o menos. Es un resumen clase a la clase. Entonces, lo primero que les decía, anomalía del sistema, anamnesia, exploración física determinada. Primero, articular, lo mismo de siempre. Es dentro o fuera de la articulación, agudo o crónico, hay inflamación, inflamatorio, no inflamatorio, y cuántas articulaciones. Si la respuesta es si la respuesta es no, entonces no se trata pues de un problema de una artritis, ¿no? Puede ser una fibromialgia, una polimialgia, una bursitis, tendinitis, no tiene nada que ver con la articulación. Pero si es intraarticular, tienen que ver. ¿Es agudo o es crónico? Y para eso le preguntan, ¿mayor de 6 semanas o menor de 6 semanas? Si es agudo, algo puede ser infeccioso, generalmente artritis infecciosa, gota, pseudogota. Y si es crónico, acá es interesante, porque acá tiene que buscar la causa, tratar de buscar la causa. Entonces hacen cuando lean, creo que eso ya lo hacen en medicina, no, medicina 2 es reumato. Entonces reumato ya el cuadro típico de una artritis. Ustedes ya saben cómo, el momento que sepan cómo se comporta una artritis, entonces van a buscar esos signos, ¿no? Entonces, si es una artritis reumatoidea, vamos a buscar cómo es el cuadro, que es diferente al del lupus. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es erosiva, daña el hueso. A diferencia de la artritis lupus, que no la daña, produce dolor lo que quieras, pero no daña el hueso ni el cartílago, ¿no? Esa es la gran diferencia. La siguiente, por ejemplo. Ya hasta aquí vamos. Si es aguda o crónica. Entonces dijimos, preguntar los síntomas, si hay rigidez, tumefacción. La siguiente. Entonces, si es una inflamatoria, sería una artritis reumatoidea, es una inflamatoria crónica. Y si es no inflamatoria crónica, pues vemos el número de articulaciones. Si es otra cosa que quede claro acá. Generalmente la artrosis, los cambios son las articulaciones distales, ¿no? La punta del dedo se desvía. A diferencia de la artritis, que es el cuello cisno, tiene como una S, así los dedos, las articulaciones. Entonces usted ya con verle los dedos, no sé si, bueno, de repente ustedes no, pero con los que pasamos visita ya solo con verle las manos, ya les dice, esa es una artritis. Y cuando van a la consulta tienen los dedos, los nódulos de Buchard, de Eber, entonces no, esa es una artrosis. Ya solamente con verles esas manifestaciones. Entonces a ese cuadrito sí lo repasan porque más o menos les ayuda y les permite diferenciar una artritis de una artrosis. Entonces, algunos consejos para evaluar el dolor articular. Primero le dicen al paciente, señora, ¿dónde le duele? Es más fácil, ¿no? No, doctor, me duele acá, y ya ustedes van de frente a examinar esa zona. Esto pues les ahorra un tiempo. Porque a veces me dice, doctor, me duelen los miembros inferiores. ¿Dónde le duele, señora? Directo. ¿Dónde le duele? Pues lo mismo, ven cómo comenzó el dolor, si hubo algún factor desencadenante, ¿no? Y si hay algún antecedente, por ejemplo, un golpe, una caída, a partir de ahí me caí, me comenzó a doler. Entonces ahí es importante. Entonces, una vez que hagamos la anamnesis, preguntemos toda esa información que es necesaria y pasamos al examen físico, ¿no? Y lo primero, ¿qué les llama la atención, por ejemplo, en esta foto?
A ver, vamos a ver si está Pulache. ¿Dónde está Pulache? ¿Está o no está Pulache? ¿No está Pulache? Nada, Campos, a ver que se cruzó Campos por ahí. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién, Pulache o Campos? Campos, Ah, Jorge, hola. ¿Y Pulache? no sé. Ya fue Pulache. Lo veo por ahí dando vueltas por el hospital. Ya fue, le avisan. Dale, ¿qué te parece esa articulación? Estás mirando nomás, mirándola, ¿qué te parece? Eh, bueno, parece que hubiese aumento de líquido en la rodilla. Lo Probablemente, primero que tendrías que decir, obviamente, que si ves son asimétricas, ¿no? Hay claro. dos, sí, efectivamente, lo que dices tú, es, no me parece que hubiera líquido ahí. bueno, no está inflamado, ¿no? La parte. Y Claro, es evidente, pues, ¿no? Miren, ustedes de aquí a acá, miren acá, pues es evidente que no. ¿Qué pudiera ser esa? ¿Te parece artritis o artrosis? si O hay artritis, líquido, sería una artritis, artritis, ¿no? claro. Luego también, Mm, o bueno, si hay líquido, Sí, es difícil decir. Yo puedo decir que es una artrosis de rodilla. Le sacamos líquido, le baja la rodilla. Ya, a ver, vamos a ver acá. Olivares Reyes. ¿Está o no está Olivares? Buenas tardes, doctor. Ahí está Olivares. Está durmiendo Olivares, ya se levantó. ¿Qué te parecen esos dedos? A ver, ¿qué dirías? Bueno, yo diría que es una artrosis. Ya. No, esto más bien, mira, vean esos dedos, como les comentaba. Solo viendo esos dedos se llaman dedos en cuello de cisne. Y dedos en cuello de cisne es típico de la... Artritis, ¿no? Y si en esos casos no hay presencia de, digamos, factores inflamatorios. Como digo, esta es una foto bien difícil, pero yo creo que es una artritis reumatoidea, así mirándole los dedos ya, estadio 3 hasta llegando a 4, que es el estadio máximo. El 4 ya cuando deforma todo. ¿Ya? Entonces, esto es el típico dedos en cuello de cisne. Así los ven, así los dedos, así como una S, que les decía yo así. ¿No? Ya mirándole los dedos al paciente, usted, señora, buenos días, pum, le enseña la mano, ya está el diagnóstico, gracias, se van. Pase por caja. Entonces, diferente, en la artrosis no van a encontrar estos dedos. Es diferente, diferente. Aquí vamos a hacer una fotito de artrosis. A ver, en la columna, ¿qué le parece estas fotos? Pariguamán, ¿dónde está Pariguamán? Buenas tardes, doctor. Está bien. Pariguamán, ¿cuál es su nombre? ¿Blanco? Bianca. ¿Blanco o Bianca? Bianca. Bianca, dale, Bianca. ¿Qué te parece esas columnas? La primera, veamos. por ejemplo, la primera. Es una cifosis, pues hay una... Es una cifosis marcada, ¿no? Es cuando vean un paciente. Generalmente, conforme vamos envejeciendo, las columnas los vértebras se aplastan y dos van tomando posiciones de acuerdo. En uno más pronunciadas que otra, por eso cuando lo vemos, siéntense bien, caminen bien, saquen pecho, eso les va a ayudar. Se conoce como la joroba, ¿no, doctor? Esa es la joroba, la típica joroba, o disculpe el término, a veces es la maleta, le salió maleta. Es el típico paciente, mírenme. Y en unos lo van a notar con más, es más, pero depende de las posturas que hago. La siguiente, esta foto, ¿qué te parece? Es la lordosis, ¿no? Generalmente, por ejemplo, la raza morena es más pronunciada las lordosis. Las gestantes, ¿por qué les duele la columna? Porque miren, el abdomen protruye y esta se arquea más, ¿no? ¿Y la tercera qué te parece? Una desviación, es
La escoliosis. Se le llama escoliosis, ¿no? Cuando la Ujú. columna, a veces es inclusive mecánica. Un paciente, por ejemplo, que tiene dolor, adopta una lordosis, una escoliosis fisiológica. Me duele este lado, me lo tiro para acá. Y justo le tomo una radiografía. Pero es una vez que calme el dolor, hace el ejercicio, le calma. No, pero esto ya sí es deformante, ¿no? Es una columna que está como una S. Entonces, lo primero, pues, por ejemplo, en la inspección, vean cómo camina el paciente. Por ejemplo, están en la consulta, están sentados, el paciente entra, usted lo llevan, por ejemplo, llega con una cojera, llega cojeando. Entonces, ¿qué le pasó en la rodilla? O sea, usted ya mirándolo nomás. Llegan con sus dedos, les ponen los dedos en el escritorio y ya se dan cuenta. Llegan con la pierna, la rodilla aumentada de volumen ya, solamente con la inspección, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, una vez que lo examinan, ver, pues, si hay líquido articular. Hay algunos signos, por ejemplo, de la oleada. Bueno, no se puede hacer, pero en la práctica de repente en algún momento se pudiera hacer. En simulación se puede hacer. Si hay signo de oleada, entonces significa que hay líquido dentro de la articulación. Aumenta el volumen. Por ejemplo, aquí hay líquido. Si le punzamos, hay sitio donde se deben punzar. Mete la rótula, se traza una línea encima de la rótula, una acá en el borde interno y en el ángulo, ustedes en un ángulo, ahí pueden introducir una aguja aquí. En ángulo de 45, previo a asepsia. ¿Por qué les dije? Porque el riesgo de introducir un microbio le va a producir una artritis séptica. Entonces aquí sacan líquido, mandan al laboratorio. Sale gran positivo, hay microbios, antibióticos. Si no sale nada, solamente tratamiento antiinflamatorio. Entonces, vean pues la deformación. Ves justo lo que les comentaba, dedos en cuello de cisne. Tofos en la gota, no sé si han visto pacientes con gota en los codos, en las muñecas, a veces en el cuello, en todas partes, en las piernas forman los tofos. Bueno, estas son... Ver también, por ejemplo, pacientes con artritis, con problemas crónicos, como no pueden mover esa articulación, ¿qué va a pasar con el músculo? Se empieza a hipotrofiar, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado. La palpación, o sea, una vez que inspeccionan, llega el paciente, lo llevan caminando, ven las posturas que adopta, pasan a la palpación. Señora, acuéstese, por favor, lo examina, ¿no? Por ejemplo, acá está examinando una rodilla. Entonces aquí, miren, presiona de acá. Cuando hay poca cantidad de líquido, hay que hacer una como pinza y ver si hay líquido. Hay el signo del témpano también. Ustedes en la rótula la presionan. Si rebotan como un colchoncito, lo más probable es que haya líquido, ¿no? Entonces proceden a hacer su retiro de líquido. Bueno, acá pues crepita. Les dije, ¿cuándo crepitan? Cuando generalmente las artrosis suenan. Ustedes doblan la rodilla, suena. El codo suena. El cuello suena. Ese es por qué, por el desgaste del cartílago articular. Hay cierta limitación, por ejemplo. Este paciente con la rodilla que está, yo creo que para extender se va a haber un poco de dolor, ¿no? Entonces es importante, pero sí tocar la articulación. Si la tocan caliente, con aumento de volumen, lo más probable es que se trate de una artritis inflamatoria. Traten de obtener su muestrita de líquido para descartar otras causas. Bueno, vamos a tratar de... ¿Qué tiempo llevamos ya? ¿Una hora? ¿Tanto? 45, 51 minutos. Bueno, ¿hay clase de aquí? ¿Van a seguir la siguiente clase? Víctor. Es la única clase, doctor. ¿No habían dos clases? No, solo una. Ya, listo. ¿Quién está llorando por ahí? A ver, vamos a llorar a uno que agarrando, llorando. Isaac Patiño. Patiño. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Yo pensé que estaba llorando, estás pasando un... A ver. Entonces, no, más para ver si estabas. De aquí te pregunto, ¿estás en mente? Ya, no, les comentaba, tratar de un poco revisar en forma rápida, por lo menos una evaluación de la columna cervical, lumbar, las articulaciones, hombro, con las articulaciones más importantes. Pero sí me interesa que, por ejemplo, sepan examinar una cadera, ¿no? Una cadera. Es importante. Una rodilla, ¿no? Que son en la muñeca no hay mucha complejidad, pero sí me interesa, por ejemplo, vamos a ver. En la columna cervical, ¿qué van a...? Acá tienen un paciente acá, miren.
Lo estamos examinando, le flexionan el cuello hacia adelante, hacia los costados, hacia el lateral, para ver si estos movimientos desencadenan algún tipo de dolor, ¿no? Señora, rote su cuellito, mueva para adelante, para atrás. A veces, ¿cuál es el típico dolor que yo veo pues en la consulta? A ver, les digo ya. El paciente llega, doctor, se toca acá. Doctor, me duele el cerebro, dice. ¿Sí han escuchado? Se tocan el cuello y dice, bueno, salvo que se cayó el cerebro, pero el cerebro, digo, señor, este es el cuello. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es la causa principal? La causa principal, una de las causas que veo pues, ya conforme pasan los años, es que usan unas almohadas muy altas, ¿no? Usan unas almohadas muy altas y ¿qué le va a producir? El cuello lo tienen así, eso se contractura. Entonces, ustedes le tocan acá el cuello, los músculos occipitales y les produce dolor. Cuando lo examinan al paciente en este ladito, produce dolor. Otro diferenciar, aquí ven, aprovechando si ven ahí donde estoy señalando, ¿no? Estos son los puntos gatillos. Puntos gatillos que es típico de la cefalea tensional. De los pacientes ansiosos, ustedes, de repente el rato que, por ejemplo, han dado su examen, han estado nerviosos, se presionan acá en esta zona, son los puntos dolorosos o puntos gatillos. Presionan acá, les duele, presionan acá, les duele. Generalmente los dos lados, ¿no? Y este es por los músculos, las contracturas musculares. ¿Cuál es el tratamiento? Masaje, pues. Adopten. Otras veces también veo con frecuencia en las personas mayores cuando ven televisión. No sé si les ha pasado con sus papás. ¿Están viendo televisión? Sí, ¿estás viendo, papá? Con el cuello. Al final amanecen con el dolor de cuello. Me dice, hijo, me duele el cerebro. No es... Tenga bastante cuidado, ¿no? Entonces, examinan bien, presionan, hay dolor, ¿qué van a prescribir? Un antiinflamatorio y un relajante muscular le va a aliviar. Señora, retire la almohada, duerma sin almohada, siéntense bien, traten de... Solamente cuestiones mecánicas, ¿no? Entonces, lo que sí tienen que ver, pues, si está alineada, no alineada, los puntos occipitales, todo lo que les digo, los puntos dolorosos, puntos gatillos. Examinar acá también, esto es cuando se contracturan, esto es frecuente, los dolores musculares, presiona, les duele. Eso es lo que están tensos, ¿no? De repente ustedes han terminado su examen, están igualitos, entonces. Listo, entonces como les decía, hacen rotar la cabeza para adelante, para atrás, rotar si producen algún tipo de dolor. Ahí no hay mucho en la cervical. Las dorsales igual lo acuestan al paciente. La presión empieza desde arriba generalmente. Presiona por acá, justo teniendo en cuenta la columna lumbar, la columna dorso-lumbar, que debe estar recta, entonces empiezan a presionar alrededor de los músculos, en forma lateral a la columna, encuentran los músculos vertebrales, ¿no? Si hay dolor, les produce dolor, desencadena dolor, lo más probable es que sea osteomuscular, ¿no? Entonces examinan la movilidad también, el paciente agacharse, levantarse, movilizarse, rotar. Si hay dolor, pues generalmente son osteomusculares. Acuérdense, columna dorsal desde la cervical hasta la D12 y lumbar de L1 hasta L5, ¿no? Se explora, pues, paciente camine de pie, también una vez. Después de pie no hay ninguna molestia, lo acuestan y le empiezan a examinar. Evaluar también, pues, tener bastante con las personas. A veces tienen que sutilmente decirle, señora, está muy subida de peso. A veces uno le dice obesa, se asustan, les estoy obesa. Señora, está con aumento de peso, para que suene más bonito, pero igual, al final están obesas. Entonces, bajar de peso es una de las medidas que les ayudan, sobre todo en problemas lumbares, dorsales, ¿no? Ver, pues, si hay alguna alteración algún trauma, eso es preguntar, es importante, ¿no? Entonces, la palpación a lo largo de toda la columna del raquis buscando hipersensibilidad. La siguiente viene, por ejemplo, esta es igual. ¿Cómo está aquí? Está desviada, acá está como una S. Este es lo que comentaba cuando le hice la pregunta, una cifosis bien marcada. Y esta es más bien, a veces también, cuando es muy pronunciada, produce dolor. Y cuando está muy recta, que se llama rectificación de la columna, también produce dolor, o sea, los dos extremos. Esto se produce dolor, ¿no? Entonces, la columna tiene una forma, pues, de S. Cervical, dorsal, lumbar y la sacra. Entonces, tienen
Hay pues la escoliosis estructural, como es esta. Aquí pues mírenme, la escápula se le nota, acá no se le nota. Y la no estructural, que son las posturales, pues, solamente por posición. ¿No? La siguiente. Entonces cuando examinen, miren al paciente. Brazos acá, hacer para allá, para los dos lados, movilizar si hay algún tipo de dolor. La mayor parte de veces osteomusculares. A nivel lumbar, que flexionen, que se toquen. Hay unos que con facilidad se pueden tocar la punta de los pies, hay otros que no. Los gorditos, por ejemplo, por la obesidad no les permite tocarse. Entonces, hacen las pruebas. La prueba de Schuher es esta. Y cuando flexionan, esto debe estirar más de 10. ¿No? Hay unos que no se pueden, entonces tienen limitación en la columna. Bragar es también, estas son las pruebas para ver radiculopatía. Cuando sospechen de una ciática, por ejemplo, normalmente nosotros podemos poner la pierna en ángulo de 90 grados. Entonces acá, señora, a ver, zoom. Por ejemplo, un paciente con una ciática, este es cuando es con el de para arriba, y este es mirando para abajo, que es casi, tiene la misma equivalencia. Esta es la maniobra de la Salle. ¿No? Cuando dicen las hay positivos, por ejemplo, ustedes levantan, empiezan a levantar, ¡ay! Más o menos calculan el ángulo, 30 grados. Entonces, las hay positivos significa que hay una radiculopatía, la raíz del nervio está comprimiéndose generalmente a nivel de los cuerpos vertebrales, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, si es L5 o S1, dependiendo, a veces duele solamente el dedo pequeño o a veces el dedo gordo, entonces, ¿cuál es? Entonces, ustedes pueden decir, casi pudieran semiológicamente decir SL1, S2, S... Hay unos que tienen esa habilidad, ¿no? Pero depende, ustedes piden una resonancia y ven la lesión, dónde la lesión. Esta es la maniobra de Bragar. Es parecida, pero miren cómo le hacen la punta del pie, la flexionan hacia adelante. Entonces levantan y flexionan. Si hay dolor, generalmente más de 30 grados, 40 grados y es positivo. Entonces esto es casi pensar que se trate de una lesión a nivel radicular. Radicular viene de raíz, ¿no? Que es de la salida de las raíces del nervio a nivel del medular. Esta es la maniobra igual, por ejemplo, tiene la misma equivalencia a la 6, pero es positivo. O sea, es el paciente mirando hacia abajo. Entonces levantan, dolor, 30, 40, tiene que llegar a 90 sin dolor. Sí, está claro, ¿no? Eso. La siguiente. Acá, acuérdense también que los dolores lumbares muchas veces son referidos, no son dolores ocasionales. Por ejemplo, hay un cólico renal. El paciente queja el dolor a nivel lumbar, pero la irradiación es diferente. Por ejemplo, un cólico renal. El dolor va de atrás para adelante. Empieza acá y se va hacia adelante, ¿no? Hay dolores referidos, por ejemplo, las endometriosis, los cálculos, las prostatitis, los pacientes mayores que se quejan de dolor debajo del ombligo y a veces el dolor se va para atrás, casi sacro. Casi seguro que se trata de una prostatitis. Un aneurisma aórtico que está disecando, el dolor es acá, pero se refiere atrás. Una pancreatitis, dolor epigastrio, pero referido a la columna vertebral. ¿No? Pancreatitis, una úlcera del paciente, sobre todo las úlceras duodenales. Acuérdense que el duodeno va para atrás, el dolor lo refieren en la parte posterior, en la parte lumbar. Entonces, no, esto es posiblemente una úlcera. Ustedes inclusive solamente con preguntar pueden aproximarse al diagnóstico. Y las articulaciones. Esto, a ver, por ejemplo, más frecuentes son los dolores lumbares que los sacroiliacos. ¿Cómo examinamos la articulación sacroiliaca? Cuando se inflama acá, hay una maniobra de Forrester, Jack, acuérdense, maniobra de Forrester. ¿En qué consiste? En presionar a nivel de la articulación sacro, este es el sacro, con la ilíaco. Esta articulación se inflama. Una sacroileitis, por ejemplo, por brucela, una brucelosis, se inflama esta articulación. Una sacroileitis por tuberculosis también inflama esta articulación. Entonces, examinarlo, miren, con las dos manos hacia afuera presionan con el peso de su cuerpo. Y lo contrario, tratan de abrirla y en el otro lado tratan de cerrarla también. Cuando produce al presionar con el peso, tratan de abrir, produce dolor, dicen, está inflamación de la articulación sacroiliaca, empiezan a buscar la causa. A veces aquí también cuando duele esto y no calma, nosotros infiltramos aquí en esta, pero hay que tener buena experiencia en el manejo de estos tipos de dolores.
¿no? Porque a veces funcionan el hueso, pero no la articulación. Esta es una maniobra que también es una maniobra de Patrick, que sirve para ver la articulación. Cruzan en la pierna y la abren acá. Si produce dolor es positivo, entonces es una sacrileitis, buscar la causa. Ahí hay que buscar varias causas. Con respecto a las articulaciones del hombro, que les decía que son las que deben saber. No sé si alguien en algún momento ha tenido un dolor de hombro, los que juegan tenis, los que levantan pesas, ¿no? A veces se producen lesiones. Los que nadan también, los nadadores tienen lesiones a nivel de la articulación del hombro, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que ver, primero la inspección, ¿qué van a ver? Si está aumentado el volumen, hay tumefacción, hay eritema. Cuando falta movilidad, por ejemplo, los pacientes con artrosis o artritis, se produce atrofia de los músculos, ¿no? Hay unos que se les nota muy bien los músculos del hombro, los deltoides, hay otros que no se les nota. Pueden haber atrofia del supra o del infraespinoso. O en el otro extremo, los que levantan mucho peso, pues crecen sus deltoides, ¿no? A la palpación, comparar si hay aumento de calor, rubor, hay aumento de la temperatura, o si hay algún tipo de dolor a la manipulación. Bueno, generalmente los reumatólogos, cuando hay lesiones del supra, conocen más la anatomía porque por ahí van a infiltrar, colocan pues un corticoide, ¿no? Es cuando es un dolor solamente de esas articulaciones y no hay más. Hay que explorar la movilidad, por ejemplo. Le hace mover la cabeza para adelante, para atrás. Hay unos que tienen limitaciones en los movimientos. Es frecuente también, por ejemplo, señor doctor, cuando me peino me duele. Muchas veces es el tendón del bicipital, acá el músculo. Es un tendón que se inserta el bíceps con el húmero. Entonces, cuando se peina, es una tendinitis del bicipital. Entonces, si ustedes le infiltran ahí, les alivian el dolor. Hay también lesiones del manguito rotador, que está más adelante, por ejemplo. Los lesiones del manguito rotador generalmente lo pueden llegar a determinar solamente con 3 exámenes, por ejemplo. Aducción, abrir, aducción, cerrar, rotan el hombro, externa o interna, si hay algún tipo de lesión, entonces. Les comentaban el hombro congelado. Entonces el hombro del paciente no, se queda ahí, levante. Entonces hay lesión a nivel del supraespinoso. Entonces es importante, como les digo, eso ya no es, ustedes cuando decían, le duele el hombro, vaya al reumatólogo ya. Porque en realidad el hombro sí tiene varios. Sí, para mí, nosotros como internistas, a veces es difícil, ¿no? Les toco, sí es el bicipital, sí, pero a veces el infra, el manguito rotador, entonces ese es ya más de especialidad, ¿no? Los traumatólogos también tienen mucha destreza en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, la exploración del codo, a ver, ¿qué es esto? ¿Quién me dice esta fotito? A ver, vamos a ver. Psoriasis en placas. ¿No? Ven una placa de psoriasis, es típica, ¿no? El paciente lo examina, psoriasis de codo, y tengan cuidado porque hay artritis psoriásica. Hay artritis psoriásica. O sea, la misma psoriasis con el correr de los años afecta la articulación y puede producir la artritis psoriásica. Entonces eso, conocer el codo, si es el epicóndilo, codo del tenista, ¿no? Los que juegan tenis. A ver, ¿quién juega tenis de acá? Para preguntarle. A ver, Víctor, ¿no juega tenis? Luciano Rondoya, doctor. Alguien que juega tenis alguna vez ha sufrido codo de tenista, es el epicóndilo. Entonces, lo primero, ver si es simétrico o asimétrico, ¿no? Ven los dos codos, examinan bien el codo. Acuérdense que el codo solamente tiene extensión y flexión. Casi los movimientos de acá son pocos, no son limitados las articulaciones. Entonces, ver si hay algún tipo de, bueno, en este caso lesión psoriásica, un quiste sebáceo. A la palpación lo mismo, siempre lo mismo, colado, rubor, aumento de temperatura, tumefacción. Si hay adenopatías, hay ganglios, a veces cuando hay lesiones axilares pueden haber ganglios a nivel del epicóndilo. La epicondilitis, lo que les decía, el codo del tenista. ¿Sí notan esta? Acá y acá afuera.
Los dos epicóndilo y epicóndilo. Se producen cuando juegan tenis. Y generalmente los que no pegan muy bien a la pelota, ¿no? Porque tienen que seguir. Eso decía el profesor de... Yo no juego tenis todavía, pero en un rato ya... Cuando yo no pueda correr, me dedico al tenis. Bueno, al jugar fútbol, mejor dicho. Porque correr el tenis corren más que cualquier deporte. Ya, la siguiente. Ah, ya. A ver, ¿qué es esto? No sé si alguien tiene... Es un ganglión. Ahí está. ¿Y qué sucede? Que hay un derrame líquido. Generalmente a veces, no sé si le habrá pasado que se golpean la muñeca con una superficie dura y de pronto sale esta... Es derrame líquido, ¿no? De esta articulación se derrame líquido y se forman esos gangliones, se llaman gangliones. Entonces ahí que a veces, ¿qué hacen? Los aspiran, con una agujita lo aspiran y le baja, pero se vuelve a llenar. Entonces hay que sacarle, hay que suturar ahí. Es un tratamiento que los hacen los traumatólogos. Entonces, en la articulación de la muñeca, ver, primero si es simétrica, las dos muñecas, siempre. ¿No? Dos codos, dos muñecas, dos hombros. Traten de comparar. ¿No? De repente esta lo mueve, esta no lo mueve, entonces hay algo que limita esa movilidad. Entonces, en este caso es un ganglión. Ganglión, tratamiento, aspirar, pero si no es quirúrgico. Si se vuelve a llenar, es quirúrgico. Hay que ver en la muñeca también, en la cara anterior. Acuérdense, hay lesiones del nervio que pasa por acá, el nervio, y se puede producir compresión por ejemplo, en el túnel carpiano llamamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos maniobras para diagnosticar lesión del nervio, ¿no? El síndrome del túnel carpiano también deben más o menos tenerlo en su mente. ¿Por qué? Porque lo ven con frecuencia. El paciente siente adormecimiento, dolor, generalmente en esta zona. Aquí estamos. Comprime el nervio mediano, donde pasa el nervio por el canal del carpo. Entonces, ¿cómo hay maniobra? Hay dos maniobras. El signo de Tinel, que le golpean con el martillito, ven que golpean la cara anterior. Y si les pasa como electricidad, adormecimiento, es positivo. Y el de Fale, que es con sus dos manos, las apriete, señora. Ah, doctor, me duele. Entonces, ustedes pueden diagnosticar. Generalmente se ven gente que trabaja, por ejemplo, las que lavan mucha ropa, los que trabajan con la agricultura. Es frecuente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente coloca una férula, si no mejora, terapia, si no mejora, quirúrgico, descomprimir el nervio. También se ve en pacientes con artritis, hipotiroidismo, miren. Es ocupacional la causa más frecuente. Y la otra es que ya no tienen causa, se llama idiopático. Todo lo que no tiene causa, idiopático. Entonces, primero busquen causas, si no, ya idiopático. Entonces, una pregunta del examen va a ser el signo de Tinel o de Fallen. ¿Cómo se hace? Por ahí más o menos. No es exactamente, pero por ahí va a ir la pregunta. Doctor, buenas tardes. Disculpe. O sea, en esa maniobra, ¿qué vamos a encontrar en el paciente, en la maniobra de Fallen? Por ejemplo, en la de Fallen, cuando ustedes, así, eso es, los dos tipos, así, colocan acá, presionan, comprimen. Si le produce dolor y esa sensación de adormecimiento, parestesias, es positivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el nervio pasa por acá y en el túnel, si ustedes le producen así o así, lo están exagerando la compresión. O sea, normalmente no debería, a ver, háganse así todos, así y así, fuerte, no debería doler, ¿no? Pero en paciente con túnel sí. Igual la maniobra de Tinel, usted le golpean acá con su martillito, si le produce como electricidad, es positivo, ¿no? Eso diferencial, por ejemplo, hay pacientes que llegan, doctor, se me adormecen las manos en la mañana. Mucha gente que duerme con las manos así, ¿no? El hecho de dormir con las manos debajo de la cabeza, al otro día amanece, eso no es. Otros que duermen con los brazos colgando, también se les adormece, no es. Ustedes, estas dos maniobras, Fallen y Tinel, es casi patoneumónico de esta patología, síndrome del túnel carpiano. ¿No? Eso lo que le va a producir esa sensación de disconfort, molestia, parestesias,
adormecimiento, tipo electricidad. Significa que están ante una lesión del nervio. Y la mayor parte de veces, si no mejoran con las férulas, con la terapia, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, liberan el canal y el paciente le pasa la molestia. ¿No? A veces solamente hay unas ferulitas de yeso que les preparan los traumatólogos y mejoran. A ver, ¿qué les parece esta foto? A ver, vamos a ver a alguien por ahí para que no se me duerman, si hay alguien dormido. Olivares. ¿Dónde está Olivares? Aquí, doctor, presente. Ahí está Olivares. ¿Dónde está? No te veo. Ahí está, dale. Ah, ya ves, te hago seguimiento, ya estás todavía despierto. A ver, ¿qué te parece esta foto? La foto de arriba. Sí, este fotito. Este es del... ¿Qué te parece? Acá blanco y acá. Ah, el signo de Raynaud por una vasoconstricción. Eso, muy bien, Raynaud. El fenómeno y el signo de Raynaud. Entonces el paciente pone los dedos en agua fría, se le ponen, es característica. Esta no es, pues, hay varias entidades que pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, una vasculitis, un lupus, ¿no? Es cambios de la coloración los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno de Raynaud, el signo de Raynaud. Siempre en comparación bilateral, tienen que mirar, ver, por ejemplo, verle las eminencias tenar, hipotenar, a veces hay hipotrofia. Por ejemplo, un paciente con cirrosis, ustedes solo con la palma de la mano le ven el eritema palmar, la hipotrofia. Entonces ustedes dicen, ah, no, buscar más signos que puedan, pues, sugerirles que tenga una lesión a nivel, una hepatopatía crónica, ¿no? Acá está hipotrófico, por eso le está señalando la fotito. Bueno, se ven pacientes también adelgazados, en los pacientes con delgado. Demasiados caquécticos, se les nota todo, los espacios interos se les nota con frecuencia, ¿no? Entonces siempre mirar bien las manos, a veces las uñas, solamente mirando las uñas podemos muchas veces hacer el diagnóstico. ¿Esta mano qué les parece? A ver, Luciana, aquí está, te veo en la foto. Elsa Luciana. Hola, doctor. Hola, ¿qué te parece esa fotito? La mano parece estar inflamada. Sí, está con edema. Está con edema. Pero, bueno, si es que está con edema. Claro, en edema. Entonces, ustedes pueden presionar acá. Cuando presionan y hay fobia, ustedes dicen es un edema. A veces eso es frecuente, por ejemplo, en pacientes que tenemos hospitalizados, mucho tiempo inmovilizan o los sujetan de acá. Entonces hay edema acá. Pero pueden verlo en hipotiroidismo, en pacientes con cirrosis, en otros tipos, en esclerosis sistémica, ¿no? La esclerosis sistémica, la esclerodermia, el paciente se le pone la piel acartonada, rígida, casi no se le notan digamos, las arrugas normales de la mano, ¿no? El paciente, la piel es tensa. ¿Y esto qué le parece? Bueno, parece una mano que tiene como protuberancia. Sí, son los tofos. Sí, es un paciente con hiperuricemia, una gota. Tofos pueden ir acá, acá, en los dedos, acá, en los codos. Son por tofos. Aprovechando acá, miren, ve. Estos son los dedos casi de la artrosis. Miren, los nódulos de Eber y de Bouchard. Eber, ven. Acá, ve. Entonces, al paciente lo examina, le cogen su manito, le ven los dedos así, encuentran esto, ya sospechen que se trata de una artrosis, más que de una artritis. La artritis es los dedos en cuello de cisne, que les dije, ¿no? Entonces, nódulos, esa también generalmente a veces les toman, pero es un caso, ¿no? Pero relacionado a esto, relacionado a artritis, más o menos. Envío 3 preguntas, a veces ponen 2, pero ya, pues algo es algo. Ya, la cadera. Les dije que la cadera también es importante saber tener cómo se examina una cadera. Por ejemplo, el paciente llega caminando
Si llega cojeando, ¿qué sospechan? Que tiene una lesión en la cadera, ¿no? Si a veces una cojera dice, ah, no. Cuando lo examina, efectivamente, hay una extremidad más larga que la otra, una más corta, otra más larga. Entonces, la cadera adopta estas posturas, por ejemplo. Ustedes le miden, es efectivamente una más larga que la otra, ¿no? En un lado encuentran pues un músculo, un glúteo más atrofiado que el otro, ¿no? En este caso es una luxación congénita de cadera, es ya de nacimiento. Generalmente ahora no. A veces hay pacientes que sufren trauma, hemos visto. Trauma, se caen, cuando es en la gente que vive en el campo, no se opera, no se tocan nada. Con los años llegan de cojera. A estos pacientes ahora se les ofrece, pues se les coloca una prótesis. Como está artrosado la articulación, se les cambia, se les pone una artrosis y mejora la deambulación. En las caderas, pues ver, esto ya lo vimos. En la inspección, ¿qué vamos a encontrar? La inclinación pelviana se va para un lado. ¿Qué más? Hay una pierna más corta. La columna cambia, pues, la posición, hay una escoliosis. Y el glúteo, como le digo, del lado afectado se atrofia, pues, ¿no? Por desuso. ¿Cómo hacen? Mira, acá está midiendo miden la cadera, de las espinas ilíacas, miden. Hay una más corta que la otra. Acá es evidente, miren, una rodilla más arriba que la otra. Acá igual, una más larga que la otra. Hay diferencia en la longitud. Entonces, siguiendo con la inspección, pues generalmente a veces son lesiones de cuello. A veces, miren, no sé si ya tendrán esa pericia, pero ustedes, cuando, por ejemplo, una persona mayor se cae, una abuelita, se cae, ustedes la van a ver y le encuentran una pierna más grande que la otra y la rotación externa, casi con seguridad digan que se fracturó la cadera, ¿no? Acortamiento y rotación externa de la pierna, fractura de cadera. Sin radiografía. ¿Ya? ¿Qué pasa? El cuello, el fémur, el cuello, se cabalga ahí sobre él. Y se hunde, entonces se acorta y se rota. Entonces ustedes se cayó su abuelita, la van a ver ya con la piernita hacia afuera, corta, abuelita, ya está fracturada la cadera. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado en las personas mayores, ¿no? Por eso pongan agarraderas en los baños, en los sitios, porque se caen, se van a fracturar. Raro que alguien se caiga mayor, no se fracture. Acuérdense que los huesos, ¿qué va a pasar? Se pierde calcio, va a producir osteoporosis. La osteoporosis, tratamos la osteoporosis para disminuir el riesgo de fractura ante una caída. Pero no es que ya 100% lo vamos pero por lo menos vamos a evitar que se pierda la densidad de los huesos, ¿no? Entonces, vamos a ver los talones, pues en esto es para examinar. Ya más o menos esto lo he dicho con la fotito. Entonces, ver la cadera. Entonces, ¿cómo exploramos la cadera, por ejemplo? Aquí está abriendo la cadera, la articulación de la cadera. Generalmente se hace con el paciente acostado, ¿no? Ustedes le cogen la rodilla, la parte con el pie, lo traccionan hacia afuera. La cadera tiene que movilizarse, sin ningún problema. Hacia adentro, ¿no? Abrirla, mira, está en boca abajo, abrir las dos. Como que la abren. Y en el lado de acá, tengan los movimientos. O sea, cogen así, lo mueven el pie. Ahí está rotando la cadera. Acuérdense que la articulación de la cadera es como una rótula. Cuando se fractura, ¿dónde es la fractura? El 90% son en cuello aquí. El cuello se monta. O sea, está así y es así. Se monta el cuello. Entonces es una lesión, una fractura del fémur, ¿no? Entonces la palpación, palpamos, a veces se nota inclusive, cuando ustedes palpan, lo hacen acostar boca abajo al paciente, pueden palpar la articulación. Y cuando hay crepitación, suena el hueso, fue una fractura de cadera. Está hipersensible, obviamente, que si alguien se quiebra un hueso, pues con tocarle le va a producir dolor. Hay tumefacción, aumento del volumen y la crepitación que les digo, suena pues. ¿No? Obviamente que si alguien se fractura, ¿cómo va a estar la movilidad? La rótula que está ya no se va a poder mover. Ustedes le mueven, va a gritar el paciente y les va a hacer recordar a sus familiares cercanos.
Entonces tengan bastante cuidado con eso. No, si ya ven fracturado es evidente, ya no la muevan. Tómenle la radiografía nomás, ya. A ver, para examinar a la señora las maniobras que les enseñó Núñez, nada que ver. Porque las va a hacer recordar a toda su familia ese paciente. Entonces tengan bastante cuidado. A ver, vamos a ver ahí, ¿qué le parece a Tatán? El último de la lista, Yarleque Flores. ¿Está Yarleque o no está? Sí, Dale, Yarleque, a ver qué te parecen esas rodillas. Las es primeras. que hay aumento de líquido. Parece que se había salido el líquido sinovial, según yo. Ya, ¿en cuál? En las dos, en la derecha, ¿no? Ajá. Es evidente. ¿Qué le harías ahí para aliviarle? Primero para el diagnóstico. Extraer. Te llega ahí, ¿qué le haces? Extraer este líquido, ¿no? Ya, muy Y bien. después para ver si es que, bueno, enviar una muestra para ver si es que si es que hay, digamos, si bacterias para iniciar con tratamiento antibiótico, si no, si es inflamatorio para solo dar tratamiento antiinflamatorio. Claro, muy bien. Tienen esa articulación ahí, ¿qué hacen? Sáquenle un líquido, un poquito de líquido, llevan su muestra. Lo más probable es que sea una artrosis, no necesite antibiótico ni nada. Porque siempre traten de descartar cuando estén en emergencia que se trate de una artritis séptica, ¿no? Pero eso depende de qué, la evolución. Cuando hacen la anamnesis, señores, ¿de cuándo está haciendo, doctor? Hace 2 días, 3 días, 4 días. Pero le dice, doctor, hace 6 meses, pues no va a ser una artritis séptica, ¿no? Buscar otras causas. Llega con mucho dolor ese paciente, se cayó hace 3 días con esas características, fiebre, escalofrío, dolor, limitación funcional. Ahí sí sospechen que puede tratarse de una artritis séptica. Igual van a tener que punzar. Entran, por ejemplo, no sé si en esta, voy a indicarles en esta fotito, por ejemplo, para punzarle acá, pero traslademos acá. Trazan una línea imaginaria, ¿ven? De aquí, encima de la rótula superior, ¿sí? Otra línea imaginaria en el borde externo, de aquí a aquí. En esta intersección, de aquí con acá, va a formar un angulito aquí. En este angulito entran aquí. Entonces presiona la rótula y líquido, uy, se fue, se pasó. Entonces presiona la rótula, hay líquido, se desbota. Entonces al entrar acá, entran con la agujita en esta dirección, así ve. Entran, están aquí, aspiran, sacan todo lo que puedan. Si tiene 100, le sacan los 100, le va a calmar el dolor, le va a aliviar, la señora les va a agradecer. Envían para su muestra. Lo primero, si quieren sospechar artritis séptica, ¿qué pedirían? A ver, ¿qué examen pediría Santos Leiva? Doctor, buenas tardes. Hola, Santos. Si quiero descartar una artritis séptica, quiero rápido que me el resultado, ¿qué pedirías? ¿Quién llama por teléfono? No, disculpe, me estaban llamando. Una artrocentesis, ¿será? Pues, no sé, sacar el... Ya, saca líquido, pero ¿qué examen le pides en ese líquido? Claro, le pedirían un examen, por ejemplo, en un contagio del glóbulo blanco, ¿no? Si tiene 50.000 leucocitos es una artritis infecciosa, ¿no? Entre 50.000 y 100.000 es infecciosa con toda seguridad. Pero también le pueden pedir un gran. Si hay gérmenes, si sale el gran positivo, lo más probable es que haya gérmenes. Inician su antibiótico, vancomicina, clindamicina, el antibiótico que elijan. Pero rápido, ¡pum! Mandan al laboratorio, media hora y ya está el resultado. No, es una artritis séptica. Y si es una artritis séptica hay que hacer cirugía, ¿no? Entonces introducen con un artroscopio, entran por acá, le lavan, sacan todo, lavan, sacan, dejan dren, antibiótico. Acuérdense que artritis séptica es una emergencia. Las emergencias tienen que tratarse como tal. ¿Por qué? Porque si dejo mucho tiempo se pierde la articulación. El paciente va a perder la articulación. Después no va a poder flexionar la rodilla.
¿no? En este caso es evidente, pues, muy bien lo que comentó Yarleque, que hay aumento, pues, de volumen, hay que proceder al... Entonces ya les digo, no se olviden, ya tienen una idea de dónde se entra, acá, en la intersección, entran aquí, se dirigen acá, tienen líquido, saquen todo lo que puedan, envían al laboratorio, citoquímico y GRAM, eso es lo que necesitan. Citoquímico, cito viene de células, ¿cuántas células? Químico, piden glucosa para ver si es un... Y el GRAM para ver si hay gérmenes, GRAM positivo o GRAM negativos. Listo, la inspección, bueno, el diagnóstico de rodilla, a ver cómo marcha, pues. Si esta acá es evidente, pues que la rodilla... si hay alguna, por ejemplo, en lesiones crónicas, por ejemplo, mírenla. Este es un genu valgum, este es una rodilla normal, y este es un genu varum. Es lo que comúnmente se conoce, ¿cómo se conoce? González. Como cuando están así las piernas, ¿cómo les dicen? Chueco. ¿Me han escuchado? Miren. Entonces la rodilla se queda así, así. Y ese es a veces, muchas veces es hereditario, ¿no? La siguiente. Ya, este para examinar, ¿ven? La rodilla cuando hay líquido. Cuando hay líquido, el signo del témpano, es evidente acá, pero cuando hay poco líquido, tienen que, como que con los dos lados, para arriba y para abajo, conjuntan el líquido y se ven ahí. Dice, la palpación en la rodilla está más fría que el muslo. No, pues ver, pues, si está con calor, toda inflamación, pero si está fría sería normal. Si hay puntos dolorosos, si hay tumefacción, si hay derrame, esta es la maniobra del choque. Para acá y el líquido hace como una ola aquí, la oleada, ¿no? Cuando hay daño en crepitación es porque el cartílago, dijimos que el cartílago que recubre la parte final del hueso, hay desgaste, entonces va a producir esa crepitación. La crepitación va a poderse chasquido, va a producir. Entonces, muchas veces, pues, eso va a limitar. Y ver si hay alguna lesión de la rótula. Alguien que se cae de rodilla puede tener una fractura de rótula. Entonces, requiere tratamiento no quirúrgico. Eso, bastante cuidado con la evaluación de la rodilla. Y en el tobillo, generalmente los que juegan, hacen algún deporte, se doblaron el tobillo, ¿no? Se llegan con su casa cojeando, llegan con esta lesión. Hay grados de esguince el tobillo, grado 1, grado 2, grado 3. Este será grado 3. Cuando hay equimosis marcada, edema, aumento, rubor, calor, lo más probable es que hay una lesión del tendón, ¿no? Entonces es una tendinitis o un esguince de tobillo, una torcedura del tobillo. Entonces ver, ahí al ojo nomás, pues ustedes la ven que está con aumento de volumen, la coloración es diferente, si hay calor o rubor. Esta fotito es ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles también es propio de la gente que hace deporte de alta competencia. Entonces, ¿cómo lo examinan? Flexionan. Acá, si ya el pie no regresa es porque se ha roto. Por ejemplo, este tiene lesión del tendón de Aquiles. Entonces, ver que inclusive si ustedes palpan acá, puede haber una pérdida de la continuidad. Entonces dice, hay una lesión. Esta es otra maniobra para ver el tendón de Aquiles. Lo jalan para acá. Si no regresa, es porque está roto acá el tendón de Aquiles, ¿no? La ruptura del tendón se explora con la prueba de Townsend. Te hace flexionar la planta con el pie afectado y no hay respuesta. Ustedes lo bajan y ya no regresa, ¿no? Estos sospechen que hay una lesión del tendón de Aquiles. Cuando exploren pie, entonces van a ver si hay deformaciones. Por ejemplo, pie plano, pérdida de la arcada. El pie valgo, el pie la pisa mirando para afuera. El pie quino, como un caballo, asienta en la punta. El pie sambo, como ven en la foto, la pisada es irregular. El cabo y el talo, por ejemplo. Estos son los genu valgum, son los juanetes. Hay pacientes que tienen estas lesiones en el dedo gordo, el primer dedo del pie. Entonces, que le impide inclusive a veces colocarse los zapatos, ¿no? Y la gota, no olvidar de la gota, que se produce a nivel del primer dedo del pie, la podagra. Entonces, ustedes notan, el paciente es un dolor intenso, acuérdense. Cuando un paciente dice, doctor, se me ha puesto el dedo gordo del pie o el primer dedo rojo, aumento de volumen y un dolor intenso,
¿qué estuvo? Le preguntan, señor, ¿usted sufre gota? No, doctor, primera vez. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Ah, doctor, estuve tomando cerveza. Doctor, tomé vino, comí mucha carne. Todos los factores desencadenantes, en ese caso fue posiblemente la cerveza, produce hiperuricemia y produce gota. Pero no todas las gotas tienen hiperuricemia. Hay gotas sin hiperuricemia. Entonces, pero si ese cuadro, miren el dedito, acá la articulación está roja, caliente, sospechen que puede tratarse de una gota. Ya vamos a acabar uy, hora y media, ya estamos. A ver, espérate, ¿cuántas faltan? Yo creo que faltan 3. Gracias, ya falta poco. Entonces, con el pie, ya esta es la evaluación. Esto es lo mismo, ¿no? Ver las características, está caliente o no. Siempre en todas las articulaciones. Y este es un cuadrito que les traje para diferenciar la artritis reumatoidea de la artrosis. Justo las mismas características que le dije. Este cuadrito también repásenlo, igual que el otro algoritmo, para que tengan el resumen de las clases. Realmente siempre diferenciamos artritis o artrosis. A veces hay las discusiones, no, es una artrosis, una artritis, traten de el diagnóstico de artritis hacerlo temprano por el riesgo que implica que pueden haber complicaciones tardías. Ya. Estas 2 diapositivas las traje porque la lumbalgia es una de las patologías más frecuentes en la consulta, ¿no? Generalmente, ¿quién en su vida no ha tenido una lumbalgia, un dolor lumbar? Muchas veces el paciente dice, doctor, se toca la espalda y me dice, me duelen los riñones. Generalmente es propio de los que conducen, conductores, los agricultores que trabajan en el campo, los albañiles, todos los que trabajan. Pues se llama lumbalgia mecánica, porque es generalmente por el oficio, ¿no? Entonces es un dolor intenso en la región lumbosacra, ¿no? Puede irradiarse a piernas cuando hay compromiso los dermatomas, lo que dijimos. Si es L5, cara externa y pierna, o si es la cara posterior de las piernas, ¿no? Generalmente, si no hay, pues, un tipo, por ejemplo, también tener en mente cuando un paciente ya con lumbalgia, 70 años, 60 o mayor, que no solamente puede ser una lumbalgia mecánica. ¿Qué pudiera ser? A ver, puede ser, por ejemplo, un cáncer de próstata. Cuando invade la columna, se produce un dolor intenso. Doctor, lumbalgia, le están con antiinflamatorio. El paciente sigue con dolor. Sigue, el dolor persiste. Le piden un PSA, le encuentran alto. Lo más probable es que se trate de un cáncer de próstata que está invadiendo la columna. También ha pasado, y eso he tenido oportunidad varias veces, que tratan a pacientes como lumbalgia y en algunos casos se ha tratado de un mieloma. El mieloma múltiple, acuérdense, es una de las causas de dolor lumbar crónico. Es un dolor intenso que no cede generalmente a los antiinflamatorios comunes. Entonces, una vez que estén ante una lumbalgia, descarten primero como les digo, los trastornos neoplásicos, los infecciosos, también hay tuberculosis de la columna inflamatorios, o alguna, si ya no hay nada, solamente que sea funcional por el trabajo, la posición o la postura. Generalmente aguda, menor de 3 meses, es benigna, y cuando ya son crónicas, ya buscar las causas que les dicen. Mayores, pacientes entre 30 y 50, puede ser cuando es mecánica hablamos de mala postura, levantar cosas pesadas, ¿no? Las causas, 70% musculares, anomalía de los discos en 4%. Estas son las causas mecánicas, sumando todo esto más o menos. Y cuando lo examinan al paciente, pues hay dolor a la palpación en la musculatura vertebral, dolor con el movimiento, levántese, pérdida de la lordosis, es una de las causas, como les decía, o muy pronunciada duele o muy rectificada duele. Bueno, en casos pacientes mayores con osteoporosis puede haber pues este tipo de... Entonces el caso, la respuesta, ¿cuál fue? A ver, ¿quién marcó? Ahí he visto varias letras E. A ver, Fernández Benavides, ¿qué marcó? La D, doctor. ¿D de dedo? Sí. ¿O B de burro? No, D de dedo, doctor. Claro, ¿y por qué te parecía una poliartralgia psicógena? Porque no presentaba tumefacción y tampoco calor ni sinovitis.
Muy bien. Y mencionaba de que le dolía prácticamente todo. Claro. Miren, a veces las preguntas van dirigidas así, ¿no? Se te presenta una paciente que, mira, no hay ni un antecedente y es divorciada. Por ahí cuando están divorciadas, por ahí tienen problemas. No necesariamente, ¿no? Pero por ahí tiene que ver, buscar, ¿no? Después, cuando le examinan no había nada, no había sinovitis, calor, nada. Y cuando le examinan, le dolía todo. No hay infección, lo más probable es que se trate de una poliartralgia, no dice artritis, es poliartralgia psicógena. ¿No? La respuesta era D. A ver, ¿alguna pregunta? Y ahora, hora 40, vamos a cobrar horas extras. A ver, Dandy, Clove, ¿qué vas a preguntar? Doctor, buenas tardes. Dos preguntitas. Al principio usted mencionó que el cartílago no está irrigado. Mi pregunta es, ¿cómo obtiene la nutrición el cartílago? Ahí está en la la misma otra diapositiva. preguntita era... Ahí en la misma diapositiva está eso, un poco contribuye, el mismo líquido sinovial es el que más o menos nutre toda esta articulación, ¿no? El líquido ayuda, aparte de amortiguador, por ahí hay por mecanismo de ósmosis se alimentan las... Sí, es cierto. Aquí están en las primeras diapositivas. Doctor, la segunda era, en el último caso del paciente que usted mencionó que llegó con dolor y se le tenía que extraerse líquido sinovial y hacerle el análisis. Mi pregunta era, después de atender la parte de emergencia urgente, ¿sería conveniente investigar más, por ejemplo, en el líquido sinovial qué bacteria es, qué agente patógeno, para poder después dar el antibiótico correcto? Por supuesto, es correcto, Dandy. O sea, le decía yo, tú sacas tu muestrita, sacas un citoquímico, un GRAN, eso es lo que te lo van a entregar en 20, 30 minutos, pero de todas maneras hacer el cultivo del líquido. Si tienen la muestra, hagan todo cultivo igual. Consejo para, uno les dice, después se olvida, paciente llega a emergencia con una infección urinaria, toman la muestra de orina, le hacen examen de orina positivo, inician antibióticos, ¿le hicieron urocultivo? No, doctor, hagan urocultivo, cultiven todos los líquidos que puedan, cultívenlo, sobre todo si es patológico, ¿no? Por ejemplo, en ese líquido, si te encuentran más de 50,000 leucos, tú sabes que es una artritis infecciosa gran, salió positivo, tiene necesidad de cultivo. Pero si solamente es no inflamatorio, una artrosis, no es necesario, ¿no? A veces, en algunos tiempos, hemos obtenido líquido, tú casi apostarías que es pustus, nada, solamente sale no inflamatorio, solo de artrosis, líquido no inflamatorio. Listo, ¿otra pregunta? Muy bien, Clever. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Quién es? ¿Isaac Patiño? No, Luciano. Ya que estás, ya te vi. Luciano Jesús, dale, Luciano. ¿Cómo diferencio el hallux valgus de la gota, no? La gota en el hallux. ¿Cómo? Ya. En la gota, o sea, no solamente ustedes van a encontrar la presencia, pues, de los tofos, ¿no? Sino ya encuentran, una vez que le pregunten todo al paciente, y le complementan con los exámenes, sospechan de una gota. Obviamente que la podagra, la tumefacción, el rubor, el aumento, el dolor, es un dolor intenso. Ustedes, en el rato que tengan la oportunidad de ver un paciente con gota, con una crisis, porque la gota puede estar ahí, pero cuando le da la crisis de gota desencadenada por el estrés, el alcohol, las líperos, las carnes rojas. Ahí tengo la historia del antecedente de un paciente que se había comido parrillada, carne, creo que había estado en una reunión. Yo me imagino carne y cerveza. Al otro día ya no podía ni caminar. Y cuando le veo el dedo, inclusive a veces es tanta la inflamación que simula una celulitis. Y ha ocurrido que en emergencia lo tratan como celulitis. Pero no solamente es una podagra o gota. Trata de siempre el dolor, la tumefacción, la localización del gen de la otra entidad. Listo. Otro. Está muy bien, muchachos, que estén... En realidad, yo comentaba con Carlos, me parece que es un buen grupo. Hace como 2, 3 años que no veo un grupo muy dedicado. Tienen buenas notas. Yo creo que sigan por ese camino, muchachos. Sigan, lean todos los días y traten, pues, de ser, porque sin ánimo de hablar mal, pero los otros grupos... y el consejo, no copien. Prefieran salir jalados, porque una vez que empiezan a copiar, los que han pasado copiando, háganse
autoevaluación y ver si en realidad les gusta, porque esto tiene que gustarle. Una vez que les gusta, no van a estudiar, van a divertirse leyendo, van a aprender y van a ver que cada vez van a querer saber más. No, pero yo sí he conversado con Carlos Yarlequea cuando me pidió que la dé por virtual. Generalmente no me gusta mucho dar virtual porque a veces, pero dadas las circunstancias para no perder, se optó por esta alternativa, ¿no? Pero sigan así adelante, sin copiar. ¿Otra pregunta? Si no, terminamos. Ahí la dejamos. Y ahora vamos a cobrar horas extras porque 1 hora 45. La clase dura 45. Hemos dado 2 clases. ¿No hay pregunta, muchachos? No, doctor. Listo. ¿Va a preguntar? No. Doctor, una preguntita. Buenas tardes. Ya. La diferencia entre una gota y una pseudogota sería el ácido úrico como tal. No, sí, eso va a tener que hacer la punción. Uno hay cristales y en el otro no. Porque es bien, solamente se hace con el examen. Es bien difícil diagnosticar, no, gota, pseudogota. No, saquen la prueba. Si hay cristales de monofosfato, eso son gotas. Si no hay, pues una pseudogota. Ya. Listo, chicos. Estamos viendo entonces. Muchas gracias a todos por escucharme. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chicos, estudien.